de nuevo, muchas gracias. En último lugar, tenemos a la presentación de Sabah El-Hersh sobre el estudio de la terminología gastronómica presente en los textos andalusíes del siglo X, el Califato de Córdoba. Tienes la palabra, de nuevo agradeciéndote. En primer lugar, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer, como han hecho mis compañeras, tanto a la Sociedad Española de Estudios Árabes como a Casa Árabe, el darnos la oportunidad de presentar este trabajo. En mi caso, se titula el estudio, como ya he mencionado, el estudio de la terminología gastronómica presente en los textos andalusíes del siglo X. Comenzaré primero remitiéndome al siglo X, que, como ya sabemos todos, se produciría un hecho trascendental en la historia de España que daría fin al periodo visigodo y al comienzo al islámico. Este suceso, como todos sabéis, fue la conquista árabo-bereber de la península dirigida por Tariq ibn Ziyad y las tropas del califato omeya. En lo que denominarán Dar el Islam, literalmente Casa del Islam, se iniciará un proceso social en donde se impondrá la islamización y la arabización. Este hecho se prolongará durante un periodo de 8 siglos, finalizando en 1492. Fruto de esta conquista, se hace imposible obviar actualmente el legado que encontramos reflejado tanto en la arquitectura, la cultura o incluso la propia lengua. Entre este importante legado andalusí que encontramos también se encuentra, por supuesto, la gastronomía. La llegada de los musulmanes supuso un enriquecimiento gastronómico importante, plagado de nuevos colores y aromas, donde las especias y plantas aromáticas se situarán como la base principal de la cocina andalusí. En esta época la gastronomía gozaba de un lugar privilegiado. En los círculos más ilustres de Bagdad e incluso entre los grandes califas, la gastronomía era un signo de refinamiento como lo era la poesía o la música. Por todo ello, el presente estudio quiere situar como eje principal la gastronomía andalusí y estudiarla a través de sus textos y términos. El objetivo principal de nuestro trabajo es realizar un estudio tan descriptivo como orientado a la traducción del Tratado de Cocina de Ibn Sayyar al-Warraq. Esta obra pertenece al siglo X, un siglo donde florecerá la ciencia y el conocimiento de la mano de grandes autores, que darán lugar a obras de gran valor que seguimos recordando actualmente en el siglo XXI. En este siglo veremos cómo la gastronomía andalusí, tan diferenciada, era abordada por disciplinas como era la medicina, la dietética o la literatura. Este trabajo lo que pretende es rescatar unos textos que, aunque han sido estudiados por diversos especialistas, no habían sido abordados hasta el momento desde una perspectiva con un tratamiento más sistemático lingüístico. Para llevar a cabo este fin, en primer lugar, hemos creído muy importante trazar un marco teórico que nos permita adentrarnos en este siglo y su gastronomía, que viene siendo al fin y al cabo el reflejo de una sociedad y su desarrollo social, cultural y económico. Esta información nos será de gran ayuda, ya que a la hora de realizar el estudio traductológico no bastará con el uso de diccionarios bilingües, como pueden ser, por ejemplo, Corriente o Cortés, los más utilizados en las instituciones universitarias españolas. Y ello se debe en parte al hecho de que los diccionarios árabes no determinan con precisión si un término corresponde al árabe clásico o al moderno. Asimismo, a través de este estudio pretendemos adentrarnos en el rico lenguaje gastronómico plagado de elementos culturales o culturemas. Estos culturemas o elementos culturales acentúan esta dificultad tanto por su carácter tradicional como por el vínculo que tienen con la cultura de la que proceden.
Del mismo modo, mediante este estudio terminológico, deseamos facilitar la traducción y el entendimiento terminológico de la gastronomía andalusí que vamos a analizar. Finalmente, también destacar que la elección de este tema para nuestro estudio no ha sido en absoluto arbitraria, pues nace en primer lugar de la experiencia adquirida en nuestras prácticas curriculares de grado en NUR, que es un restaurante que ha obtenido con su propuesta de rescatar la cocina califal, una estrella Michelin. También, por este motivo, queremos utilizar este análisis terminológico como base para realizar las traducciones de las cartas de este restaurante que se realizaron basándose en el siglo X. En cuanto a la metodología, destacar en primer lugar que el vaciado terminológico que hicimos de la obra de Ibn Sayyar al-Warraq se ha hecho siempre teniendo en cuenta la figura del traductor y seleccionando términos cuyo análisis podrían ser realmente interesantes desde el punto de vista traductológico y cultural. Inicialmente extrajimos alrededor de 70 términos, pero se verán en la parte práctica reducidos por motivos de espacio. Finalmente, también, una vez seleccionados, creímos conveniente dividirlo de una manera general en tres apartados, bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, panes, repostería y dulces, y por último, platos referidos a preparaciones saladas. Por otra parte, en cuanto a la traducción al análisis terminológico, como decíamos, pretendemos hacer un estudio, un análisis tanto descriptivo como orientado a la traducción, teniendo siempre los contextos en los que dichos términos pueden ser objeto de estudio, o sin dejar claro de remitirnos al individuo andalusí. Se hará, por lo tanto, imprescindible seguir un esquema para abordar esta terminología. En este esquema se incluirán aspectos como la definición del término, por supuesto su transcripción, su posible traducción y también diferentes observaciones lingüísticas, traductológicas o culturales. Asimismo, se tendrá en cuenta en este estudio la teoría comunicativa de la terminología planteada por Teresa Cabré, que entiende la terminología como un campo de conocimiento intrínsecamente indisciplinar. Es decir, por ejemplo, una misma unidad terminológica puede aunar aspectos propiamente lingüísticos, culturales, cognitivos o sociales. También tomaremos como premisa la consideración que realiza Baldinger de que la historia del léxico evoluciona paralelamente a la de la cultura, a la historia y a la cultura. Finalmente, el último aspecto que vamos a tener en cuenta y que ya mencionaba también nuestra compañera es la diglosia o la existencia de los dos niveles de lengua o la existencia de dos niveles de lengua en la lengua árabe, prácticamente desde la manifestación histórica de esta. Pasamos a nuestro marco teórico, decir que la alimentación es considerada un arte efímero que todo ser humano necesita en su vida, y claro, ello no se debe simplemente a razones biológicas, sino que siempre ha sido y no se debe simplemente a razones biológicas, sino que ha sido un elemento que ha estado presente, siempre ha sido un elemento de interacción, algo que se comparte, que forma parte de nuestro día a día, que puede ser un demostrativo de la amabilidad, la generosidad, el afecto o el cariño. Por otro lado, Inés Elexpurú afirma que todas las grandes civilizaciones trajeron consigo una revolución culinaria que suponía la asimilación de especies agropecuarias desconocidas, la aportación de nuevas tendencias gastronómicas y la experiencia de geniales maestros en las artes de las mesas. En el arte de la mesa. Al-Ándalus es un claro ejemplo de esto.
El Andaluz trajo consigo una gran revolución culinaria en la que convivía la cocina de corte y la cocina popular. También destacar también que el Corán, libro sagrado del Islam y guía para la vida cotidiana de los musulmanes, también ha influido de manera indiscutible, como lo hace hoy en día, en la alimentación que llevaban los andalusíes. En la Sharia o ley islámica, los alimentos, como muchos sabréis, se dividían en halal o haram, por lo que el consumo de las bebidas alcohólicas, como es lógico, o otro tipo, o el consumo de ciertas carnes estaba totalmente prohibido. Con este axioma, los andalusíes desarrollaban su alimentación, una alimentación sobre todo a base de cereales, frutos secos, verduras, leche, carne de animales cuadrúpedos sacrificados según las indicaciones del Corán. Respecto a la documentación existente en torno a la historia de la alimentación en el mundo árabo-musulmán, destacar que es considerable y sin duda alguna seguirá creciendo. Gracias a esto se puede también observar las diferentes vías de exploración que permite esta temática. Sin querer profundizar, solo hemos querido destacar el trabajo fundador de la disciplina de la historia de la alimentación en el contexto árabe-islámico. Esta obra es la del historiador y orientalista francés Maxime Rodinson de 1949. Rodinson fue el iniciador de los estudios en esta materia, al menos en lo que respecta al orientalismo europeo. Sin embargo, para remitirnos al estudio pionero, habría que consultar los trabajos realizados por Habib Zayed, publicados en la revista libanesa Al-Mashriq. A lo largo de nuestra documentación fuimos conscientes de que las fuentes andaluzíes que tratan el tema de la alimentación eran múltiples y muy diversas. De este hecho deja constancia García Sánchez, mediante la publicación de su artículo La alimentación popular urbana en Al-Ándalus, en la que realiza una clasificación de diferentes fuentes que tratan la alimentación, la temática de la alimentación andalusí. Entre estos destacamos, en primer lugar, las fuentes o las obras histórico-geográficas y las obras de viaje. El primer grupo nos será de gran ayuda para conocer la alimentación de las clases populares a través de sus posibilidades de aprovisionamiento. Por otro lado, los libros de viaje o rihlats eran de gran utilidad para conocer pequeños datos relacionados con las costumbres alimentarias de las zonas por donde viajaban estos autores. En segundo lugar, destacar los calendarios y tratados agrícolas. Los primeros ofrecen cuadros mensuales en los que establecían las tareas agrícolas y además recogían prescripciones dietéticas para los diferentes meses del año. Por otra parte, en los tratados agrícolas se hallan referencias detalladas sobre los cultivos y las distintas variedades de cultivos que se podían encontrar. En tercer lugar, encontramos los tratados médico-dietéticos. Estos abarcaban sobre todo el tema de la higiene y temas de dietética general. En cuarto lugar, la autora señala los textos literarios. Dentro de este apartado hemos creído imprescindible señalar la obra del autor cordobés Ibn Abd Rabihi, Kitab al-Aqd al-Farid, El collar único, una obra del siglo X que se sitúa dentro del género adab y que en sus capítulos abarca la alimentación y las bebidas de una forma clara y precisa, recurriendo al uso de proverbios, poesía, anécdotas, testimonios de grandes personalidades, y de la que hemos sacado la siguiente y hemos traducido, que dice: Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ta'am al-ithnain kafi al-thalatha wa ta'am al-thalatha kafi al-arba'a, que hemos traducido por una traducción literal: dijo el profeta, Dios lo bendiga y salve, la comida de dos es suficiente para una tercera y la comida de tres es suficiente para la cuarta. Un proverbio que también pues presente, ¿no?, en nuestra vida actual.
Luego, en quinto lugar, la autora destaca las fuentes culinarias. Estos, como afirma la misma autora, muestran sobre todo un tipo de cocina privilegiada. En este apartado es donde incluimos el Tratado de Cocina o Kitab al-Tabikh de Ibn Sayyar al-Warraq. En sexto lugar se hallan las fuentes poéticas. Los textos poéticos son fuentes en las que podemos extraer buena información sobre la alimentación y la gastronomía. No obstante, se encuentran dispersas y habría que realizar una búsqueda más exhaustiva para encontrarlos. Hemos querido destacar como ejemplo el poema de Muhammad bin Mas'ud, el poeta herbolario del siglo XI, quien expresa mediante la poesía el amor que sentía por la gastronomía. Y dice: lo que vale un imperio es una torta de tafalla de gallinas cebadas y exquisitas. Si me preguntan de quién andas prendado y por qué viertes tantas lágrimas, diría: por el escabeche, por las yumalías y por un asado de cordero tierno con hojas de pan fino. Unas gachas de sémola son para mí más dulces que la saliva del amado cuando lo estrecho. En séptimo lugar, la autora menciona los tratados de Hizba. Los tratados de Hizba, redactados sobre todo entre el siglo IX y el siglo XIV, tenían como objetivo principal regular el funcionamiento de la vida urbana, especialmente en los zocos, donde pues, se vendían diferentes preparaciones culinarias, además de ingredientes básicos de las cocinas andalusíes. Por último, en octavo lugar, destacar otras fuentes textuales de carácter jurídico que abarcaban sobre todo reglamentación jurídica y prohibiciones de tipo alimenticio. Destacar muy brevemente también el papel que tiene Zirjab en la gastronomía andalusí que conocemos hoy en día. Este autor bagdadí, que nació en el 789 en Irak, era músico, también estaba formado en la literaria y la ciencia. En el 825 Zirjab se instalaría en Córdoba. Esta época era la época en el que el emir omeya Abd-ar-Rahman II, tras suceder a su padre, acariciaba la idea de rivalizar en prodigiedad y en refinamiento con los grandes califas de Bagdad. Por lo tanto, Zirjab fue acogido con todas las consideraciones debido a su genio musical, a sus conocimientos enciclopédicos y a su refinamiento. Zirjab instruyó un nuevo arte de vivir, enseñó a los cordobeses el refinamiento de la cocina bagdadí, las buenas maneras en la mesa, cómo disponer correctamente y de forma escalonada un banquete elegante, de manera que se sirviesen en primer lugar las sopas, posteriormente las carnes y para finalizar los platos dulces. Paso ya a la obra que hemos analizado. Esta es la obra Kitab al-Tabikh. En el siglo X, un bibliófilo bagdadí, Ibn al-Nadim, compuso un repertorio de libros de aquella época en los que incluía una lista de 13 textos gastronómicos. De todos los recetarios que menciona de esa época, solo se ha conservado el Tratado de Ibn Sayyar al-Warraq. Ibn Sayyar al-Warraq fue un autor bagdadí del periodo abasida que nació en el siglo IX. Este gran compilador se había formado en medicina y dietética y además conocía en profundidad la literatura de su época. De su nombre, al-Warraq, podemos deducir que fue escriba o copista. Además, este autor parece ser que poseía un linaje aristócrata, pues era descendiente de un gobernador del siglo VII de Josarán, una provincia del noreste de Irán, lo que también explicaría el hecho de que haya tenido acceso a los recetarios de califas. De este autor solo se ha conservado esta obra, cuyo título en inglés fue traducido por Nawal Nasrallah en 2007 como The Book of Cookery and Preparing Salubrious Food and Detectable Dishes Extracted from Medical Books and Told by Proficient Chefs and the Wise.
Esta obra es considerada el libro de cocina más antiguo escrito en árabe, que data de 940 después de Cristo. En esta obra se compila una colección de recetas del siglo VIII y IX de califas y otros personajes importantes. En la misma introducción, Ibn Sayyar menciona que le había sido asignada la tarea de compilar recetarios de reyes, califas y otras figuras importantes. A pesar de no nombrarse en ningún momento la persona que le asignó dicha labor, se cree que fue el príncipe hamdanita Saif ad-Dawla al-Hamdani, quien anhelaba añadir prestigio cultural a su corte provincial de Alepo. Un indicio de este lazo es que Ibn Sayyar al-Warraq incluye en la obra 10 poemas de Kushajim, quien formaba parte del círculo íntimo de Saif ad-Dawla. Y además mencionaba que había aprendido un gran número de poemas a través del propio poeta. Perdón. También decir que respecto a esta obra y su edición, decir que en 1937 Habib al-Zayyat, historiador investigador sirio, fue el primero en constatar la existencia de un manuscrito de esta obra en la Universidad de Oxford. Posteriormente, en 1947, publicó el índice y la introducción del libro, manifestando así su futura intención de editarlo. Sin embargo, no será hasta el 1987 cuando el orientalista finlandés Kaj Onenberg y el orientalista libanés Sahban Mroueh editen el texto árabe de la obra. Un segundo manuscrito que fue hallado en la biblioteca de la Universidad de Helsinki. En la edición que realizan no incluyen un tercer manuscrito que fue el encontrado en Estambul. Por otro lado, la traducción de la obra no vería la luz hasta el 2007 de la mano de Nawal Nasrallah, quien además añadía una introducción y un glosario extenso al final de la obra. En Kitab al-Tabikh se describe sobre todo una cocina de corte que refleja un gran deseo por la distinción. El libro contiene más de 600 recetas divididas en 132 capítulos. Además de incluir, como es lógico, recetas de comida, dulces y bebidas, contenía beneficios para la salud, consejos médicos y nutricionales, normas de higiene relacionadas con el manejo de los alimentos, buenos modales en la mesa, prescripciones para el buen mantenimiento de los utensilios de una cocina, la comida aconsejada para pacientes enfermos, entre otras muchas. Todo esto, además, asimismo todo esto lo enmarcaba con poemas, proverbios y narraciones sobre las noches en los palacios reales, siempre claro ligada a la gastronomía. El análisis terminológico que hemos realizado, vamos a nombrar brevemente algunos términos. Encontrábamos términos como nabid o hammer, tan presentes actualmente, o arrub, por ejemplo. El término hammer que podéis ver, este es el término utilizado en el Corán para expresar la prohibición de la bebida alcohólica. Por lo tanto, la prohibición de era una cuestión en la que todas las escuelas jurídicas estaban de acuerdo. El hammer en la obra se dice que alude en la obra a un mosto de uva en el que se producía una fermentación alcohólica. Se diferenciaban diversos tipos de hammer, el abyad, ahmar, aswad. A estos tipos de hammer, que variaban en consistencia y color, se le atribuían diferentes valores nutritivos y propiedades, tanto beneficiosas como perjudiciales. En realidad, hammer, teniendo en cuenta su etimología, hace referencia a cualquier tipo de fermentación. Si hacemos una búsqueda en diccionarios bilingües, podremos encontrar entre sus acepciones las de esconder, ocultar, levantar, fermentar una bebida o una masa, entre otras muchas. Si miramos las primeras acepciones, esconder, ocultar o levantar, podrían parecernos contradictorias,
al tema que tratamos, incluso parecerían fuera de contexto. Sin embargo, sería todo lo contrario, ya que beber Hammer, es decir, la bebida fermentada, suponía esconder u ocultar la claridad del pensamiento de una persona que en ocasiones actuaba sin ninguna capacidad para discernir y juzgar. Entre la otra terminología que encontramos, por ejemplo, está fornilla, que debe su nombre al método de cocción que se utiliza. Forn, al horno, en la obra se describía como un bizcocho horneado, denso, redondo y abovedado en el centro. También encontrábamos zalabiyya mushabbaka. Zalabiyya hacía referencia a una especie de una masa trenzada que se freía en abundante aceite y posteriormente se empavaba en miel y azúcar. Por otro lado, encontrábamos términos como harira, que hemos destacado sobre todo por la vigencia que sigue teniendo en la actualidad. También términos como laqaneq, maqaneq o naqaneq. Naqaneq, el tercero de ellos, es el utilizado hoy actualmente de forma general para designar la lengua estándar las salchichas por general. Y no me quiero detener ya más por motivo de tiempo. Y, en fin, y ya paso a las conclusiones. Con el presente escrito hemos podido dar comienzo a un estudio que esperamos alcance mayor extensión. Gracias a este estudio hemos podido corroborar que la temática de los textos andalusíes, de los textos andalusíes, era realmente dispar. Por otra parte, a través de este estudio hemos demostrado la supervivencia de numerosas preparaciones culinarias, lo cual es más que natural teniendo en cuenta la gastronomía entendida como un elemento de continuidad y transmisión. Por otro lado, también hemos corroborado que el lenguaje gastronómico es un lenguaje de especialidad en que la presencia de los culturemas es básicamente natural. Y finalmente, dada la complejidad de los términos analizados, podemos afirmar que solo una buena y exhaustiva documentación garantizará la calidad de este tipo de trabajo. Con esto termina mi presentación, espero que le haya gustado. Muchas gracias.